Complicados la grave crisis humanitaria que vivimos en México. Marcela, muy buenas tardes, gracias por atender esta llamada. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Marcela, tenemos mucho interés en conversar contigo porque, bueno, de hecho estuviste acá en Guadalajara la semana pasada participando en algunas charlas, pero luego tuviste oportunidad de ir el jueves a esta gira pues que ha sido tan cuestionada al rancho, esta supuesta apertura que habían mostrado las autoridades, especialmente de Jalisco, y creo que las cosas se salieron de control y ya te hemos escuchado en otras entrevistas y me parece que incluso fue desastrosa. Marcela, ¿cómo calificarías, cómo nos podrías resumir cómo fue esa visita, Marcela? Bueno, fue desastrosa, dolorosa, cruel, humillante, indignante, no sé. Tiene muchas aristas, ¿no? Para comentar. Bueno, la primera es que si en todo ese lugar era una escena del crimen o de muchos crímenes, seguramente por dejar entrar tal multitud de personas, no solo madres y familias buscadoras, también tantos medios de comunicación, influencers, creadores de contenido y demás, gente que llama la atención, que hubiera ido más, muchos funcionarios, había mucha gente de Jalisco, ¿no? De diferentes dependencias del Estado, pero también viajaron acompañando a colectivos de otros estados, viajaron funcionarios, ¿no? Que los están de apoyo para ellos o acompañándolos. Entonces, bueno, éramos demasiadas personas pisando un lugar que seguramente todavía tenía evidencias. Claro. Todavía un señor buscador se puso pues como a cavar y ahí encontró un maletín, o sea, recogió de ahí del piso, había todavía un maletín azul, unos calcetines, encontraron cepillos de dientes, eso por un lado. Por el otro, pues fue súper revictimizante y duro para las familias buscadoras que habían estado pidiendo el acceso, pues porque habían reconocido alguna prenda que aseguraban que era de algún familiar. Ellas iban justamente pues por invitación del fiscal general de la República, Gertz Manero, que dijo, bueno, le dijo a los medios, mañana vayan ustedes y los invito, ¿no? A que se abra pues un lugar que apenas estaba procesando y ellas pues se habían quedado con esta imagen y todo el mundo, ¿no? De las ropas, de los altares, de los objetos personales, de las libretas, de lo que había ahí, que se había difundido desde el 6 de marzo, ¿no? Cuando se empezó a hacer público este hallazgo. Y entonces se habían organizado, por ejemplo, en Colima, dos madres fueron a nombre de 12 que habían pues visto ropas que decían que corresponden a sus familiares, otras que habían, sí, o sea, gente que había reconocido algo que Identificado. se lanzó. Ajá, ahí, y pues resulta que no había nada y que no había nadie que explicara nada, ¿no? Que eso también fue terrible, ni que dijera por dónde sí o por dónde no, ni que explicara qué estábamos viendo, ¿no? Entonces ahí cada quien sacó su propia narrativa de qué Claro. estábamos viendo, desde estos periodistas o influencers, pues que parecen peritos, según ellos, peritos forenses, que no sabemos de dónde les sale ahora decir que si hay o no hay, hubo quema de personas, si hubo o no hubo hornos, porque todo estaba tapado. También estaba alterado el lugar, que eso llama mucho la atención, donde tenía que haber los hoyos que vimos, que hicieron los buscadores, pues estaban tapados. Y entonces, bueno, pues llegaron dictaminando que no había nada, como si tuvieran rayos X y podían ver a través de las capas Claro. del suelo qué es lo que había o no había. Y pues nadie para contar nada, para explicar nada. Entonces hubo momentos horribles, fuertísimos, durísimos, ¿no? De madres o familiares que entraban en colapso cuando veían pues que habían quitado la ropa, que no había nada, que era como un tour del horror, ¿no? Que también ver que estábamos seguramente destruyendo evidencia, que seguramente estábamos pisando quizás algún diente, algo que quedó de alguien, ¿no? O sea, porque si se usó fuego, o eso es el imaginario, si en ese sitio se usó fuego, como se ha dicho, para
pues para deshacerse de cuerpos, pues quedan pequeños fragmentos, o sea, no es que queda un hueso, pero con esos pequeños fragmentos aún a veces se puede tomar ADN, pero pues Claro. con tanta gente ahí, entonces entraron en shock, hubo madres que querían pues rascar con sus propias uñas, empezaban a gritar que era otra vez, las habían engañado, que era una burla, que era pues una crueldad lo que les habían hecho y hubo momentos pues muy duros en esa visita. Marcela, y además se quejaron, como dices, como una visita guiada, es decir, estaban señalando por dónde sí se podía revisar, por dónde no, eso también fue parte de unas críticas, pero quería preguntarte justo cuando subrayas con toda la razón esta crítica a estos youtubers que supuestamente ya están dictaminando que no hay hornos crematorios. Para el gobierno federal, incluso el de Jalisco, pero especialmente para el gobierno federal, porque se ha convertido en un caso paradigmático ya de la crisis por desapariciones en el país, ¿les parece central decir sí era centro de entrenamiento pero no crematorio? Y parece que la oposición, pues desde el punto de vista de manera mezquina, pues aprovechan esto para decir si hay hornos crematorios y se salió de control. Más allá de, me parece que como bien citaba en la discusión el comité de análisis sobre desaparecidos de la UDG, eso no es lo importante. ¿Coincides en este punto de vista? Y si es así, ¿qué revela el rancho de Teuchitlán también desde tu experiencia, Marcela? Sí, yo también creo que estamos enfrascados pues en una guerra de términos, ¿no? Y viendo en los demás como, pues no sé, como intereses oscuros, ¿no? Pues de señalar que hay desaparición forzada. Para mí no debemos de desviar la mirada, o sea, eh, ha habido como varias etapas, como reportera que cubre desapariciones desde hace Sí. tantos años, ¿no? Primero hubo el tema de las fosas, cuando la gente dice, ah, caray, está desapareciendo gente y hay fosas. Y fue un momento de muchísimo terror, ¿no? No sé si fueron las de San Fernando, Eso te iba a no sé. preguntar. Probablemente las de San Fernando en 2010, 2011, más o En menos. 2011 fueron las de San Fernando, antes habían sido la de Tasco, pero yo sí creo que las de San Fernando fueron así de, ¿aquí qué pasa? Exactamente. Nos Y, hicieron y de voltear. Durango, o sea, fue un periodo que encontramos muchas fosas, o que se encontraron muchas fosas, y que la gente empezó a decir esto que decían ya las madres, híjole, México es una enorme fosa, ¿no? Es un Sí. enorme cementerio. Pero ahí el imaginario, o sea, siempre pues primero eran los desaparecidos y primero los pensábamos como en los setentas, ¿no? Desaparecidos pues en las cárceles, campos militares, pero desaparece tanta gente, no se sabía Ujú. qué había pasado. Entonces de repente en el panorama decimos, ah, caray, desaparecidos, y casi todas las notas eran casi igual a fosas, porque es cuando se empieza a exhumar. O sea, hay esta ola a partir de 2014 casi, pero desde un poco antes, desde 2009 con el Santiago Mesa López, que es el Claro. personaje el De pozolero, Tijuana. pues que de Tijuana, que decían, no, pues disolvió cuerpos. Entonces ya teníamos este imaginario, ¿no? Llevamos muchos años, las familias principalmente, pero muchos periodistas diciendo, ojo, que hay desaparecidos que están vivos. Hay desaparecidos que se los llevan a la fuerza, hay personas desaparecidas pues en redes de trata o como que no se sabe como bien cómo decirle a este delito, pero siempre ha sido muy difícil reportear esto, ¿no? O sea, Ujú. además es muy difícil que encuentre sobrevivientes, pero sí hay, o sea, siempre hay, pero que quieran hablar, ¿no? Porque saben que si hablan pueden ir por ellos. Entonces siempre las organizaciones sociales, cada vez que les decía, o los colectivos, oigan, si encuentran un desaparecido vivo, por favor avísenme. Así que una organización en Chihuahua me dijo, es que sí están, o sea, sí hay, cada tanto nos enteramos, pero ellos mismos, esa misma noche en que se escapan, se vuelven a desaparecer. O sea, llegan, avisan a su casa y de ahí se van antes de que vayan por ellos, ¿no? Claro. O de que su familia. Entonces, siempre ha sido un tema muy fuerte. Y lo que llama mucho la atención es que Jalisco es uno de los lugares donde se repite, o sea, bueno, la Tarahumara, en Veracruz, Tamaulipas, pero en Jalisco sí se dio un fenómeno que, pues, que sí fue súper preocupante, o sea, que se sabía incluso de dónde salían,
qué terminal de Claro. autobuses se los llevaban. Fueron muchos años, fueron demasiados casos, han sido y siguen siendo, pues, demasiados casos. Había videos, ¿no? O sea, como que cuando sale esto de Lagos de Moreno, pues la primera, cuando uno ve el video dice, ah, caray, están, yo decirlo, son los mismos patrones que yo vi en San En San Fernando, Fernando, ¿no? O ¿verdad? sea, Ujú. sí, que se llevan a los jóvenes de una carretera, de un lugar donde seguramente, o sea, donde el cártel dice aquí no pueden estar, se los llevan y de repente estas peleas tipo gladiador romano, tipo coliseo, donde pues matas a tus amigos o te hacen matar a tu papá o así, ¿no? Que ya se reportaban, por ejemplo, en Coahuila, el padre Pantoja del albergue de migrantes de Saltillo lo decía, viene la gente con el alma rota, tuvo que matar a muchas personas, tuvo que matar a sus hermanos, tuvo que desollar gente, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, y él estaba siempre muy preocupado porque decía, a esos, ¿cómo se les repone el alma, ¿no? Claro. O sea, si ya llegan con una mirada al vacío, cambiados, o sea, Es- eran almas rotas, que él decía, ¿no? Entonces, pues esto lo empezamos a ver en Jalisco ya desde hace tiempo, había demasiadas, pues, bueno, desde lo de Tala, cuando rompen este narcocampamento, Así o es. este 2017. campamento, perdón, en 2017, hay sobrevivientes, capturan a personas, pero hubo otros campamentos así, que hubo pues una intención, ¿no? Como de rescatar a jóvenes en un Sí. tiempo, pero luego pues lo que veíamos es un gobernador totalmente omiso, después Alfaro, ¿no? Diciendo que pues que la gente se iba por su cuenta porque les ofrecían un trabajo y pues que, o sea, como que si fuera su culpa, ¿no? Ujú, Como culpando a las personas ujú. que desaparecían de haberse dejado enganchar cuando pues te ofrecen un trabajo en internet, bueno, que ves por internet, de ahí te dicen, no, todo parece muy normal Sí. y te dicen a dónde ir, a dónde llegar y no vuelves a ver, o sea, ya no se volvía a saber de esos jóvenes, ¿no? Marcela, Entonces, eso es lo preocupante de Jalisco. Marcela, te saluda Jesús Estrada. Qué bueno que recuerdas lo de San Fernando. Justo te iba a preguntar eso. Tú lo investigaste y ya desde hace 15 años entonces se revela la relación entre el reclutamiento forzado y la desaparición de personas. 15 años y llegamos a esta situación. Ahora, concreto acá en Jalisco, qué bueno que recuerdas esta situación de Enrique Alfaro. Quería preguntarte es, digamos, constantemente en el gobierno de Alfaro había una negación de esta crisis, tanto a nivel de declaración del gobernador como en las acciones, desde retirar fichas de desaparecidos en la vía pública hasta alterar las estadísticas oficiales y recientemente la negación constante de que hubiese reclutamiento forzado en las nuevas centrales de camiones. ¿Tú crees que eso influyó todas estas acciones políticas y narrativas en el encubrimiento del caso de Tuchitlán? Pues sí, o sea, como que es este tema de o sea, el mecanismo de impunidad en estos casos es encochina el ambiente, echa culpas, causa confusión, que los medios publiquen lo que tú quieras, o sea, ahí como operan muchas cosas, ¿no? Desvirtúa lo que dicen las madres. eh, entonces, eso operó muy fuerte en el gobierno y este gobernador que pues a todas luces se veía, o sea, Jalisco, yo, bueno, yo coordino un portal de noticias que se llama ¿Dónde van los desaparecidos? Para que la Ujú. gente sepa Sí. que, bueno, que estamos todo el tiempo viendo el tema de desapariciones, contrastando, comparando, tal, y Jalisco pues siempre nos saltaba. eh, por las cosas que pasaban, o sea, la dimensión de los horrores que pasaban, y también por el número de personas desaparecidas y porque se veía que no cesaba, ¿no? Entonces, como que nunca hubo un tomar nota, o sea, siempre hubo una querer ocultar y no nomás eso, culpabilizar, ¿no? Así de, ah, pues ellos se van casi porque quieren y lo que me explica también Alejandra Guillén, ¿no? Su compañera Sí, periodista. reportera, con quien, bueno, quien publicó este texto con Diego Petersen sobre el tema de Tala, ¿no? Y este caso tan a profundidad, es, o sea, era además de este desprecio, era además de este, pues se fueron como porque quisieron, era como borrar la palabra desaparecidos, ¿no? Y echarles la culpa y dispersar cuando
ella cuenta, ¿no? Que antes, en el sexenio anterior, había habido algún esfuerzo por rescatar a los jóvenes y ahora más bien los que se rescataban, o sea, solitos era porque hubo un enfrentamiento y salían corriendo y ya no se investigaba lo que tenían para decir, ¿no? Los Ujú, datos que podían dar, lo que podrían ujú. proporcionar de en qué lugar estuvieron, a dónde los pasaron, qué nombres oyeron, pues que esos son básicos. Entonces era ni preguntarles a los supuestos criminales o a las personas que detienen, ¿no? O sabiendo cómo está la trama, dónde operan y tal, ni preguntarle a los sobrevivientes, ni buscar directamente y expresamente a los sobrevivientes para desmantelar estas redes criminales y ver cómo están compuestas, ver eh, eso, de dónde a dónde te llevan, qué pasa en cada sitio, quiénes son los propietarios de tales lugares, sino que Ujú. como que se dejó crecer y se amedrentó a las familias y todo el sexo, o sea, todo su tiempo fue un pleitazo Así o es. enfrentamiento con las familias que fue asqueroso. O sea, yo creo que nosotros Así que lo es. veíamos de lejos nos parecía que era asqueroso cómo ese gobierno lo manejaba y pues no lo manejaba, o sea, nomás se enfrentaba como, como queriendo restarles autoridad a las familias, ¿no? Y ahora vemos las consecuencias, sí. Marcela, así como, digamos, se puede ver como distintos momentos de las desapariciones, no sé si coincides que también hay momentos de la respuesta social. Nos indignamos por San Fernando, luego Ayotzinapa, ahora Teochitlán, y parecería que ahora sí va a ser la ocasión en que esta presión social logre hacer que los gobiernos trabajen en el sentido correcto para detener las desapariciones. ¿Crees que será el caso en este momento o ocurrirá como en el pasado, que administrarán la crisis y después se olvidarán del asunto? Pues mira, sí ha habido cosas muy importantes, incluso en este debate, sí que es o no es, si es crematorio, si se llama centro de exterminio o tal, creo que eso ha hecho que el tema se mantenga. O sea, si lo que querían era bajarle al tema y con la visita al rancho bajarle, pues creo que causaron más indignación, Claro. el gobierno federal y estatal, y le echan más leña al fuego. Sí llama la atención, o sea, yo sí creo que va para largo un rato, y que eso está haciendo que también los gobiernos tengan que anunciar cosas que esperemos que no sean lo de siempre, ¿no? Que lo que han anunciado, la verdad, también deja mucho que desear en el tema de desaparecidos. Pero, por ejemplo, ver hoy a un secretario de Estado como Harfush diciendo, pues sí, hay reclutamiento forzado y opera así, que se sabía desde hace tanto, pero que lo digan, bueno, ya es algo que no se va a poder ocultar. Claro. La sociedad sí tenemos que estar, o sea, estamos viendo también mucha confusión, ¿no? De si ahorita no, pues que si decir esto va a ser invitar a Estados Unidos a que intervenga, y Ujú. mejor hay que quedarnos callados, o si la derecha es la que está promoviendo los tweets de luto nacional, o si más bien el gobierno quiere borrar. O sea, hay cosas como muy escabrosas, si las madres están peleándose en público, ¿no? Sí, sale un video extrañísimo de un supuesto cártel asustando como a las madres, como muy oficialista. O sea, todo esto forma parte de estos mecanismos de la impunidad que tenemos que verlos y saber cómo navegar, porque se va a querer todo el tiempo bajarle al tema, decir, no volteen a ver esto, pero sí creo, o sea, que este caso ha sido muy mediático, no solo por la ropa, no solo por las imágenes, o sea, ha tenido como muchos componentes que lo han hecho distinto a otros, que yo siempre creo que cuando hay un video y un buen fotógrafo también, y se sube a redes ciertas cosas, y se ven tiempo, o sea, se ven en vivo ciertas cosas, causan una conmoción que generalmente solo decirlo no causan, pero también creo que lo que hace que este caso sea distinto, una es el cúmulo de testimonios, ¿no? Que empiezan a Claro. surgir, pero la otra es que se asoma este tema tan negado y tan horrible. O sea, pudimos ver la cara del monstruo que rápido, o sea, como que pudimos como sociedad voltear a ver al monstruo y decir, se están llevando a los jóvenes, hay miles de casos, esta es la prueba. Y eso, o Exactamente. sea, haber visto ese monstruo sí causó una conmoción
que creo que va a ser difícil de borrar. Ojalá así sea y pues por fin Claudio Sheinbaum tome en serio el tema de las desapariciones, que me parece que lo había dejado de lado. Marcela, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros en esta tarde y si nos permites más adelante seguimos en contacto contigo. Claro que sí, muchas gracias a ustedes también porque sé que para ustedes es muy importante este tema. Y gracias. Al contrario, Marcela, y nosotros vamos a compartir en nuestras redes sociales el portal de A Dónde Van los Desaparecidos con los trabajos que está publicando Marcela Turati y otros periodistas dedicados al seguimiento de la crisis por desapariciones en México. Gracias, Marcela, muy buenas tardes, te mandamos un abrazo. Abrazos. Igual. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.